La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos, yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y vamos a recorrer hoy el camino que nos lleva a un personaje muy interesante dentro de lo que es el marco de los místicos cristianos en este caso. Y es nada menos que Bernardo de Claraval o San Bernardo. Y bueno, la razón por la que hace un poco de ruido el paso de la hoja aquí, porque tengo ante mí una versión que está en versión fotocopia, ya que los originales son de esos libros que se encuentran descatalogados y que resulta difícil conseguirlos o muy costosos si se compran directamente, así que tuve que recurrir a una fotocopia, aunque no sea lo más, como se diría, cristiano. Se trata de Los Místicos de Occidente. Es el volumen número 2, es un libro de el Emir Sola. ¿Quién es el Emir Sola con Z? Bueno, un italiano que ya no está con nosotros, pero que se ha tomado el trabajo de recoger, de recopilar muchos dichos de místicos que van desde los presocráticos, filósofos presocráticos griegos, hasta, digamos, casi los actuales. Esto lo hizo bajo la premisa de los místicos de Occidente, entendiendo a Grecia como una fuente occidental, porque si no tendría que haber comenzado por, no sé, la antigua China, el Egipto antiguo, y no se basó en ello, sino que fue desde lo que nos influenció directamente a nosotros en adelante. Quizás sí tocó el tema del Corpus Hermeticum, que tiene que ver con Egipto, pero ya por el lado de la influencia griega. No se ocupa, por ejemplo, de los místicos hindúes. Entonces, dentro de toda esa trayectoria, que querrámoslo o no, forman parte de cómo se constituye nuestro pensamiento actual, lo tenemos a este personaje que es nada menos que un doctor de la Iglesia. Usted sabe que cuando nombran a alguien doctor de la Iglesia es porque da muestras o pruebas de ser muy importante, de haber comprendido muchas cosas, de haber tenido un contacto con lo divino muy puro. Por eso es que San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, si no me equivoco también, Teresita de Lisieux, doctora de la Iglesia, aunque era una mujer muy sencilla, a la vez fue nombrada doctora de la Iglesia. San Bernardo de Claraval, nuestro amigo de hoy, también lo fue.
¿Dónde nació? Bueno, nació en Fontaines, nos dice el Emir Solá, en el segundo volumen llamado Los místicos medievales, porque va por épocas, va desde los más antiguos, como le digo, los presocráticos, hasta lo que sería ya nuestros tiempos. Nació en Fontaines, cerca de, no sé cómo se pronuncia, pero Dijon, imagino que será, en el año 1091. Hijo de un vasallo del duque de Borgoña. En 1112 entró en el monasterio benedictino de, no sé, esto del francés, será como Poitou, ¿no? Una cosa así como Couture. Pone Poitiaux, ¿no? Sería Couture, una cosa así. Ya Conchita, que es mi asesora de francés, me criticará por esto, pero bueno, me sale como me sale, ¿qué va a ser? Entró en el monasterio benedictino de Poitiers, es decir, está vinculado con el enfoque benedictino. Para quienes no conozcan al amigo San Benito, tengo aquí en mis manos también la regla de San Benito, que ya la abordaremos en algún momento. La regla de San Benito no es más que una de las reglas, o quizá la más crucial e importante, la que influenció a todas las otras, la que marcó y sentó un precedente como regla ya constituida, porque hubo otras como la de San Pacomio antes, pero esta de San Benito tiene una estructura muy sólida y por eso los monasterios benedictinos se propagaron por toda Europa en épocas medievales, pero por miles, ¿no es cierto? Entonces fueron básicamente los que ayudaron a la construcción de Europa, porque tenían que ver con el trabajo, porque la visión benedictina está bajo la proclama clásica del ora et labora, es decir, reza, pero también trabaja, ¿no? No esta actitud de rezo y que otros me hagan la comida, que otros me trabajen en la huerta. No, ellos, si bien a veces empleaban gente para que los ayude, pero les pagaban, o sea, los contrataban, trataban ellos de mantener siempre un régimen de trabajo. Bernardo de Claraval ya veremos que es un reformador de esto, porque esta regla de San Benito en algún momento, como pasa siempre, se tornó un poquito cómoda y algunos monjes ya dormían más de la cuenta o trabajaban menos de lo debido. Y bueno, hubo una reforma llamada cisterciense y dentro de esta reforma está nuestro amigo Bernardo. Así que en 1112 entró en el monasterio benedictino de Poitiers. Y no se lo repito más porque ya es ridículo cómo me sale. En 1115 guió a un grupo de monjes a la busca de una nueva sede y encontró Claraval. Por eso se llama San Bernardo de Claraval. Irrigada y boscosa, o sea, muy propicia. En las cercanías de Langres. En 1130, el cisma entre los seguidores de Anacleto II, apoyado en Italia, e Inocencio II, ayudado por el rey de Francia, llevó a Bernardo, porque está aquí mal escrito, llevó a Bernardo a participar en las vicisitudes del siglo. El siglo se refiere a la vida mundana, ¿no? Defendiendo con elocuencia a Inocencio II, ¿no? Él decía: yo estoy del lado de Inocencio II, ¿eh? El bueno es Inocencio, el otro, el Anacleto, aunque sea segundo, no. El mejor es Inocencio. Él decía así. Y lo acompañó por toda Europa hasta la muerte del opositor. El opositor era Anacleto II. Hasta que se murió Anacleto, Bernardo de Claraval no le soltó prenda a Inocencio II. No dejó de tomar parte eminente en las vicisitudes políticas, promoviendo la creación de la Orden de los Templarios. Así que fíjese qué tipo importante este. Además, note cómo tiene un compromiso muy directo con la vida cotidiana. No es alguien que estaba recluido en un monasterio simplemente sumido en el éxtasis de una contemplación. Era alguien de una vida política muy, muy activa. Por eso lo que vamos a leer, el fragmento que nos pone el Emir Solá, tiene que ver con la firmeza, ¿no? De ponerse firme cuando uno considera que algo no es correcto.
Así que ayudó a formar la Orden de los Templarios, que tanta prensa tiene, vio que dice, no, que los templarios tenían secretos, los secretos de los templarios, los ritos, que el Baphomet. Bueno, mucho de eso seguramente había, porque los templarios, al ir a Tierra Santa, se encontraron con una cultura en ese momento terriblemente avanzada, la cultura árabe, heredera de toda la filosofía griega, ¿no? Los árabes tradujeron al árabe mucho de esa filosofía griega que les llegó por justamente primero participar del Imperio Bizantino junto con la otra mayoría que era judía y la otra que era cristiana, y cuando cayó el Imperio Bizantino, los árabes digamos que acapararon todo ese saber y bueno, lo disponían en su medicina, en su astronomía, las matemáticas, eran muy avanzados. Recuerda luego que cuando ocurrió esta caída del Imperio Bizantino, Imperio Romano de Oriente, muchos emigraron, muchos sabios podríamos decir, o estudiosos o eruditos, emigraron hacia Europa, especialmente hacia Florencia, un lugar de intercambio muy clásico con ese imperio, y a partir de ahí con los famosos Medici, Cosme de Medici, Lorenzo el Magnífico y demás, y algunos papas como Alejandro, el papa español, bueno, que propiciaban este mundo clásico, tenían un gusto muy profundo por la cultura clásica, la cultura griega y romana también. Bueno, hubo un resurgir llamado el Renacimiento. Pero estamos en épocas todavía de cruzadas, ¿no? De pelear contra los árabes que habían tomado la Tierra Santa. Y en la esfera doctrinal dice, combatiendo a Abelardo. Escribió para su discípulo Eugenio III el De Considerazione, que es lo que vamos a citar. Murió el 20 de agosto de 1153. Purrat situó el centro de la doctrina de San Bernardo en el concepto de la vida espiritual como crecimiento perpetuo, en el cual no hay otra alternativa que el retroceso. Dejando de ser mejor, se deja de ser bueno. Es un poco como los jesuitas, que tienen este axioma o este dicho, el del, si no me equivoco, es magis, que significa más, excelencia, mejor, ¿no? Buscar siempre lo mejor con lo que se tenga. Entonces, la idiosincrasia de un jesuita, como se puede comprobar a lo largo de la historia, es que con lo que sea que le den, el tipo de ahí trata de sacar lo mejor que puede. En lugar de decir, no, mirá, esto no da para más, mejor vamos a otro lado porque esto no sirve, me diste un coche que no funciona. No, el jesuita te lo hace funcionar, le saca lo mejor, el mejor partido posible. Entonces, la doctrina de San Bernardo, en la visión de Purrat, dice, o por lo menos así dice el Emir Sola, se centra en siempre estar en pos de ese telos, ¿no? de esa finalidad de la vida, ¿no? De esa teleología, de esa búsqueda de una meta. ¿Cuál es la meta? El ser, lo interior, Dios, el silencio. Entonces, San Bernardo decía, nunca hay un final para esto. Si en algún momento te detenés, estás retrocediendo. Él decía, detenerse es retroceder. Entonces, para Bernardo de Claraval, que le dijera, Bernardo, hoy puedo hacer otra cosa en vez de rezar, puedo, por ejemplo, ver la tele. No, el tipo te decía, no, mira, si ves la tele estás retrocediendo. ¿Y si salgo a andar en bicicleta y a pasear por el pueblo? También estás retrocediendo. ¿Y si...? También. Y también. Bueno, no me dejas nada para decir. Eso también es retroceder. Entonces, el tipo era inflexible en ese sentido. Te hablaba de una actitud de aplanadora. Entonces dice, compendió la sabiduría en 4 máximas. Fíjese las 4 máximas de San Bernardo. Primera, desprecia el mundo, ¿no? Siempre hay que hacer una destilación aquí, no quedarse con la clásica, claro, bueno, desprecia el mundo significa que
que odias tu cuerpo, odias, no sé, a tu familia, odias la vida, te querés morir. No, despreciar el mundo significa no otorgarle un valor, como hacemos hoy en día, mayor del que tiene. Es decir, normalmente como no tenemos una vida interior rica, no tenemos profundidad, no tenemos contacto con el silencio, magnificamos al mundo y nos parece que la casa, el coche, el perro, la familia, la carrera, lo son todo. Entonces, la medicina para esto es despreciar el mundo. Si nosotros, al revés, ya despreciáramos el mundo demasiado, nos diría ama al mundo. Pero normalmente la medicina suele ser lo contrario a lo que uno tiene. Es decir, cuando uno tiene fiebre le dan un medicamento para que se la baje, no le dan uno para que le suba. Entonces, la medicina es desprecia el mundo. Y cuando uno desprecia el mundo, empieza a nivelarse, empieza a llegar a un punto de equilibrio donde le otorga al mundo el justo lugar, ¿no? Podríamos decir, de nuevo, salvando las distancias históricas y las literalidades, que San Francisco de Asís, con este amor al hermano Sol, a la hermana Luna y a los animales, logró una relación nueva con la vida, llena de amor, sin caer en la magnificación que tenía antes, cuando vivía, por así decir, para la carne. Obviamente sabemos que se pasó en muchos casos de la raya y torturaba a su cuerpo, es decir, lo privaba, lo lastimaba por momentos. Pero quedémonos con la idea, no con el caso puntual de Francisco. Segunda máxima de San Bernardo. La primera es desprecia al mundo. O sea, te estás enganchando con, no sé, estás tomando que esa persona es la más importante de tu vida, que no podés vivir sin esa persona, o que esa carrera que estás cursando es toda tu vida y tiene todo el sentido de tu vida está depositado ahí. Bueno, te dice desprecia eso, ¿no? En lugar de apreciar, bueno, despreciar, ¿no? Quítale precio, que no valga tanto, ¿no? Desprecio. Segunda máxima, no desprecies a nadie. Ahora ya se trata de la gente. No desprecies a nadie. Desprecia al mundo. Es decir, desprecia a lo que depositas en el mundo que lo magnifica. Desprecia, quítale el precio excesivo que le pusiste a esa persona que tienes cerca de ti, que sin ella o sin él no puedes ser feliz, ¿no? Pero luego te dice no desprecies a nadie. Este no despreciar es no rebajarlo más, no pasarse más abajo. Es como si hubiera una línea media en todo y nosotros solemos dar demasiado precio, demasiado valor a nuestra salud, a nuestro dinero, a nuestro, nuestra tranquilidad, nuestro placer. Le damos demasiado. Entonces él dice desprecia, quítale precio. Pero por otro lado te dice no desprecies a nadie, ¿no? Y yo diría, le agregaría no desprecies a nada. Es decir, no te vayas al otro polo y le quites totalmente el precio. Y ya del punto medio te vayas para abajo, donde te das con un látigo en la espalda, desprecias a la gente, no te importa a nadie. No te está diciendo ese extremo. Lo que busca es un punto medio. Tercera, despréciate a ti mismo. A partir de el mundo renacentista con el hombre como medida de todas las cosas, como decía Protágoras, el hombre renacentista, el hombre de Vitruvio, de Da Vinci, toda esta cosa de centrar ahora en el ser humano el poder de cambiar el mundo, no como la época gótica, que las construcciones eran horizontales, sino que ahora las renacentistas eran verticales. Era esta búsqueda de alcanzar a Dios, ¿no? Como la Torre de Babel, ¿no? Querer llegar al cielo y tocar a Dios. Los famosos rascacielos, ¿no? Que tanto orgullo nos despiertan. Mira qué alto este edificio, es el más alto del mundo. Entonces, dice, despréciate a ti mismo. Quítate precio, no te valores tanto, no pongas precio excesivo a lo que eres, a lo que tienes. Normalmente uno a través de lo que tiene genera una identidad, una idea de sí mismo. Entonces dice, por ejemplo, sí, yo soy el abogado González, el reconocido abogado, doctor en leyes. Entonces todo lo que uno adquiere
y lo que consigue tiene como fin aumentar el precio de uno. Entonces uno se aprecia y genera en los demás la obligación de rendirle pleitesía. Y si los otros no lo hacen, uno se siente mal y hace más esfuerzos para que los otros a su vez lo valoren. Lo vemos hoy en las redes sociales con la gente queriendo figurar todo el tiempo, tuneando fotos para parecer más bonito o bonita y así que los demás los aprecien, les pongan un precio. Entonces esto del apreciar, despreciar, San Bernardo nos propone un medio. Desprecia al mundo porque le pusiste mucho precio, despréciate a ti mismo porque te pusiste mucho precio, no desprecies a nadie, es decir, no rebajes a nadie del valor que tiene, tampoco lo aprecies en exceso, ya lo dijo, y el último de todos es desprecia despreciarte. Desprecia despreciarte, fíjese, va de la mano de despréciate a ti mismo. Cuando uno se desprecia a sí mismo, hay una suerte de poder. Es el poder del monje. Es el poder de ahora ya no soy San Francisco el libertino, ¿no? El que me apreciaba demasiado, ahora soy el que se desprecia. Y ven cómo me doy con un látigo. Fíjense qué santo que soy. Entonces él te previene contra esa enfermedad y te dice, desprecia despreciarte. O sea, no le encuentres el gusto a quitarte valor, porque ese quitarte valor en el fondo está encubriendo un volver a apreciarte, volver a ponerte precio, volver a sobrevalorarte. Ahora ya no eres el que hizo camino, no sé, en la fama, en el sexo, drogas y rock and roll, sino que ahora haces camino en la religión y te vuelves más papista que el Papa. Entonces, simplemente eres el mismo, pero haciendo lo contrario. Obtienes la misma gloria, eres igual de famoso, pero estás haciendo exactamente lo contrario. Por lo tanto, te previene, despreciarte, cuidado. Entonces, a los 12 grados de humildad descritos por San Benito, hay uno de los capítulos de la regla San Benito, aquí lo tengo, que se llama, justamente, es el 7, la humildad. Y hay 12 grados de humildad que describe San Benito, que ya la abordaremos, pero San Bernardo te contrapone los 12 grados de la soberbia. ¿Ve cómo juega con este punto medio? Es decir, por un lado sabe que cultivar la humildad viene bien, ese es un remedio, es una medicina para el exceso de orgullo, pero por otro lado sabe San Bernardo que cuando te volvés súper humilde, como los extremos se tocan, te podés volver sumamente soberbio en la humildad. O sea, soy el campeón de la austeridad, soy el campeón del ayuno, soy el campeón de la castidad, ¿no? Y él reconoce que eso es una polarización. Por lo tanto, él contrapone los 12 grados de la soberbia, formando de ese modo, dice el Emir Sola, el esquema de la vida espiritual, por un lado, y de la carnal por el otro. La humildad se adquiere no hablando nunca de uno mismo, la piedad con la consideración o la atención. Por contra, dice, todo vicio nace de la soberbia. El famoso yo importo, ¿no? O yo soy el más importante, o soy el ombligo del mundo. De ahí nace todo vicio. Por eso decía San Juan de la Cruz que todo se remitía a esta frase: Dios creciendo y yo decreciendo. Así de simple, decía él. Ya esta sutil doctrina se podía encontrar en Isidoro de Sevilla, quien había afirmado esto, dice: quien está dominado por la soberbia y no se apercibe de ello, cae en la lujuria carnal. Esto lo dice en Sententiae, o Sententie, mejor dicho, segunda 38.1, Isidoro de Sevilla. Es el Hijo de Dios quien posee la ciencia del bien y del mal. El hombre intentó arrebatársela a consecuencia de aquel pecado, el original, ¿se acuerda? La de comer del árbol del bien y el mal. Le fue arrancado el hábito de salvación que llevaba, o sea, la ropa de salvación, esa desnudez de Adán. Misericordia, su compañera, verdad, su maestra, justicia, su guía y finalmente paz, su estado, componían aquel vestido. El vestido de Adán y Eva eran estas virtudes, como si fueran las grandes virtudes canónicas, ¿no? Como la templanza, la caridad, ¿no? La prudencia. En este caso nos habla de
misericordia, verdad, justicia y paz, ¿no? Dice que perdieron esta ropa tras la caída, verdad y justicia por un lado, paz y misericordia por otro, se opusieron. Solo satisfaciendo a la justicia y a la verdad pudo el Hijo de Dios salvar al hombre. Entre el Hijo de Dios y el hombre, la mediadora es María, ¿no? Aquí trae la figura, pone la estrella del mar a la que se puede mirar cuando se está suspendido sobre las olas. En el alma está como compañero el ángel, y Bernardo exhorta a rezar a este custodio del destino. Él exhorta, o sea, nos invita a que recemos a ese ángel guardián, que no es más que lo que en la antigua Grecia Sócrates llamaba el daimón. Es decir, Sócrates nos hablaba de esa luz interior, de esa voz interior que él llamaba el daimón, que le permitía tomar decisiones acertadas, que le iluminaba los pasos. No es más que el escuchar, diría Jung, al mundo arquetipal, escuchar la voz de los sueños, escuchar la voz del oráculo de Delfos, de la pitonisa, diciéndonos una frase enigmática que nos revela algo que no estábamos viendo, ¿no? A través de ese enigma. Porque recordemos que todo ser humano tiene una sabiduría detrás de su razón fría, solo que la olvidamos, no acostumbramos a utilizarla. Entonces aquí nos recuerda San Bernardo que la clave está en María, la clave está en el ángel, es decir, en aquellas cosas sutiles. La mediadora es María, ¿no? Recuperar el alma, recuperar lo femenino, no la parte dura, justa y rígida de Dios, porque esa es la parte que nos quedó en la caída, ¿no? El separar el bien y el mal, que fue comer de ese árbol, nos dio como resultado que todo lo dividamos en dos, en polos, bueno malo, lindo feo, grande pequeño, me gusta no me gusta, y nos hemos quedado sin misericordia, verdad, justicia sí, y paz. Nos hemos quedado sin eso. Entonces, entre sus obras más importantes están De Consideratione, Tractatus de Gravidus Humilitatis et Superbie, De Diligendo Deo y los sermones y las Sententiae. Así que vamos a leer un fragmento de la consideración. Así se llama. Entonces en el fragmento 1.3 dice: no creo que apruebes la paciencia a la que Pablo se refería, ¿no? En 2 de Corintios 11.9 nos dice Pablo, vamos a buscarlo, así lo encontramos directamente. Vamos a ir aquí a la Biblia. Dice 2 de Corintios 11.9. Déjeme que lo busco aquí. Corintios, carta a los Corintios, segunda carta, 11.9. ¿Qué dice? Con gusto soportáis a los insensatos, vosotros que sois insensatos. Y a ver si lo busqué bien. 11.19, claro, no me daba porque era el 19. Gustosos soportáis a los fatuos, vosotros que sois insensatos, ¿no? Tengo otra traducción aquí en esta Biblia. Con gusto soportáis a los insensatos. ¿Qué es un insensato? Aquel que no tiene sentido de las cosas, ¿no? El que no tiene ese sentido común, diríamos, ¿no? Que no piensa bien las cosas. Vosotros que sois sensatos. Entonces, fíjese lo que dice San Bernardo. No creo que apruebes la paciencia a la que Pablo se refería. Con gusto soportáis a los insensatos vosotros que sois sensatos. Si no me equivoco, dice Bernardo, aquí hay clarísima ironía y no alabanza. Está diciendo que esta frase de San Pablo, con gusto soportáis a los insensatos, vosotros que sois sensatos, no es un imperativo, como diciendo, por favor, soporten a los que sean insensatos. Si tenés un insensato alrededor, soportalo. Porque, ustedes sí son sensatos, así que sopórtenlos. No, lo que está diciendo acá Bernardo es que, dice, si no me equivoco, aquí hay una clarísima ironía y no alabanza, mordaz reprensión de la mansedumbre de algunos que, entregándose a los falsos apóstoles y seducidos por ellos,
toleran con falsa paciencia que les arrastren a sus extraños y depravados dogmas. O sea, San Bernardo lo que te está diciendo acá es, si alguien en su comportamiento insensato va en contra, pero no en contra de que te guste, no sé, dejar la puerta abierta y te la cierren, sino que va en contra de la base de la vida, de encontrar el silencio, de ir hacia lo profundo, y esa persona te quiere arrastrar a que vayas al bar con él a emborracharte. Y de repente vos sabés que eso no es lo que busca todo ser humano, ¿no? La vida auténtica que decía Heidegger, el regreso, la anamnesis de Platón, ¿no? El encontrar el aletheia, ¿no? El descubrimiento, que se descubra lo que estaba cubierto, ese telos, ese fin de la vida. Si sabés que aquello que te están proponiendo va en contra de eso, entonces dice, con gusto soportáis, dice San Pablo, a los insensatos, vosotros que sois sensatos. Es como una burla, es como diciendo, ustedes están en realidad pactando con esos. Se están yendo al bar porque les gusta tomar en el bar. Ustedes no tienen nada de sensatos. Eso de vosotros que sois sensatos es una ironía, se los está diciendo como con mofa, con burla. Por eso añade, si alguien os esclaviza, dice San Pablo, se lo aguantáis. Esto en el 2 de Corintios 11, 20, un versículo después. Es decir, si alguien os esclaviza, se lo aguantáis. Que te esclavicen físicamente es una cosa, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a alguien que te esclaviza en cuanto a que cambia tu filiación más profunda, tu compromiso con tu ser, ¿no? Es decir, alguien que te exige que vivas una vida superficial, banal, sin sentido. Cuando es así, dice, si alguien os esclaviza, se lo aguantáis. Otra vez, Pablo se está burlando, está diciendo, no, eso no es correcto, eso es una pantomima, lo estás haciendo porque en el fondo querés seguir con esa vida. Entonces dice San Bernardo, no consiste la paciencia en consentir que te degraden hasta la esclavitud, cuando puedes mantenerte libre. O sea, esa idea de que soy un felpudo y como soy cristiano, por ejemplo, písenme porque Jesús se dejó aplastar. Pero fíjese el detalle. Jesús no se dejó aplastar. Jesús imponía, o sea, sus convicciones las mantenía sólidamente, tan sólidamente que prefirió morir por ellas. O sea, dejarse aplastar, ¿no? Esto de que te degraden hasta la esclavitud cuando puedes mantenerte libre, no significa que te hagan cargar una cruz y te den latigazos. Significa que te vendas, que te doblegues, que empieces a caer en esto de, bueno, lo hago porque de esa manera me van a querer más, traiciono mis ideales, ¿no? Lo que considero que es lo correcto, pero no moralmente correcto, lo que considero que es la esencia de la vida, la búsqueda del ser, la pregunta por el ser, ¿no? La meditación. Traiciono eso en pos de que alguien me quiera, en pos de tener una vida más agradable. Bueno, eso es esclavitud, eso es no mantenerse libre. Entonces dice, no consiste la paciencia en consentir que te degraden, no que te hagan cosas, sino que te degrades interiormente. Y no quisiera que pase inadvertida por ti esa servidumbre en la que día a día te estás hundiendo sin darte cuenta, dice San Bernardo. O sentir la continua vejación propia, no sentir, porque hay algunas letras que están mal, no sé por qué, mal escritas. No sentir la continua vejación propia es un síntoma de que el corazón se haya embotado. Veo que hay veces que cuando te hacen algo demasiadas veces, se te forma un callo en la piel y ya no sentís más. Entonces muchas personas dicen, no, pero si yo estoy bien, veo la tele, veo la novela, hablo de cosas, voy con los amigos a tomar algo, salgo a dar una vuelta, trabajo durante la semana, y uno pregunta, ¿y una vida un poquito más profunda no tenés? Y el tipo dice, No.
Sí, bueno, voy a la playa. Sí, ya sé, bueno, ahí te divertís, pero digo, ¿lees algún libro? Sí, de Pablo Coelho. No, no, me refiero a libros así más como para pensar. Y Paulo Coelho. Y un poquito corto es eso, ¿viste? Pero es bueno Paulo Coelho, ¿eh? Yo me leí como 5 de él. Buenísimo. Entonces hay gente que ya perdió directamente la sensibilidad. Y si uno a esa persona le intenta dar la mano como diciendo, vení que te ayudo a salir, la persona va a decir, ¿salir de dónde? Si yo estoy bien. Yo tengo mi familia, por suerte tienen salud, tengo mi casa propia, ya estoy jubilado o tengo un buen trabajo, me gusta hacer deporte y hago deporte. Y uno, si les hace preguntas más existenciales, más de como ser humano, qué parte creativa tenés, ¿te has preguntado cosas profundas? No, no. Es esa clase de persona que si se deprime mañana no tiene ni idea qué le está pasando. Entonces, por eso dice, no sentir la continua vejación propia es un síntoma de que el corazón se haya embotado. Entonces, hay una gran diferencia entre estar en paz y no sentir. Entre las dos cosas. Está el que está en paz porque está en paz y está el que no siente que no está en paz, que son totalmente distintas las cosas. Es como que estás en medio de una guerra, pero te pusiste unos auriculares que te aíslan del sonido y estás dentro de, no sé, de una campana de metal para que no te den las balas y haces de cuenta que no estás en una guerra, pero estás en una guerra, ¿no? En cualquier momento puede que te levanten la campana y te maten, o quizá no pueden, pero estás preso. No estás en un sitio pacífico y tranquilo, estás en medio de una guerra, solo que no lo sentís. Entonces, fíjese lo que dice Isaías. Antes le recuerdo, nuestro programa carece de sustento económico externo, por eso si quiere colaborar con él, cosa que viene muy bien para todo lo que tiene que ver con la bibliografía del programa, que siempre es necesaria y es mucha, cualquier colaboración será bienvenida, sea poca, grande, lo pueden hacer a través de escribirme a pablojorgeveloso@gmail.com y dependiendo de si viven dentro de España o fuera de ella, les pasaré mi cuenta o la cuenta del programa de PayPal o de banco. Y de esa manera hacer un aporte que ayuda a que el programa pueda conseguir estos materiales. Desde ya, sea grande, pequeña, da igual, la colaboración, todo sirve. Muchas gracias por ello. Entonces, ¿qué nos dice Isaías? El profeta Isaías del Antiguo Testamento en 2 de Samuel 19. 2 de Samuel 19. ¿Qué nos dice? Dice 19. ¿Será 19.1? No. Bueno, igualmente aquí lo pone el verso. Dice, los azotes os servirán de lección, dice Isaías. Vio que los profetas del Antiguo Testamento eran duros, eran tipos fuertes que vivían ahí en el desierto y la pasaban mal. Entonces, estaban acostumbrados al rigor. Entonces dice, los azotes os servirán de lección. Lo cual es verdad, dice Claraval, ¿no? San Bernardo, pero si no son excesivos, aclara. Cuando lo son, nada enseñan, porque provocan repugnancia. Fíjese cómo San Bernardo siempre está yendo a los medios. No se va al punto ese de plantear una especie de... Todo tiene que ser amor. Con amor todo se logra. Todo va a ser bonito, un paraíso. Hay que quererse. Todos nos queremos, como los hippies. No propone eso, porque sabe que es un polo. Es un polo muy bonito, pero inexistente. Es un tipo que tiene los pies sobre la tierra. Por lo tanto, sabe de los rigores y de la necesidad de poner un no. Estamos hablando de un no. Acá San Pablo lo que dice es, con gusto soportáis a los insensatos vosotros que sois sensatos. Y por eso dice Isaías, los azotes os servirán de lección. Pero Bernardo nos dice, cuando son excesivos nada enseñan, porque provocan repugnancia. Cuando el impío llega al fondo del mal, todo lo desprecia. Cuando el impío llega al fondo del mal, todo lo desprecia. Es decir,
Esto puede entenderse de dos maneras. Por un lado, lo de los azotes nos está hablando de que hace falta poner límites, pero no solo a un hijo, al vecino, sino a uno mismo. Y cuando uno se pone límites con azotes, una especie de tengo que seguir la dieta y como no la quiero seguir, me voy a coser con hilo de coser la boca. Eso es un exceso, no sirve. Esa clase de locuras sería como, no sé, quien tenga demasiado interés sexual que se corte los genitales. No tiene sentido. Está diciendo Bernardo de Claraval, no, si son excesivos, nada enseñan, porque provocan repugnancia. Después sale por otro lado. Entonces, por otro lado dice, cuando el impío llega al fondo del mal, todo lo desprecia. Esto puede entenderse, como le digo, de dos maneras. Una, que cuando alguien llega al punto de que realmente se vuelve sumamente narcisista, pero 100% narcisista, o bien, como habíamos dicho, alguien embotado, insensible, todo lo desprecia. A esa persona todo le da igual. Se le puede morir alguien al lado, le da igual. Puede un amigo necesitar algo, le da igual. Puede haber una guerra, le da igual. Se insensibiliza. Cuando el impío llega al fondo del mal, todo lo desprecia. O sea, nada le importa. Nada para él tiene precio. Se fue al otro polo. Como si fuera un monje que desprecia todo, pero bueno, el malvado lo desprecia hasta su propia vida. Fíjese que muchas veces los delincuentes llegan a un punto de insensibilización tal que no solo no les importa la vida de los demás, pueden venir y clavarte un puñal para robarte nada, no sé, los zapatos, pero tampoco les importa su propia vida. O sea, si los matan les da igual y consumen unas drogas que los destruyen en una semana o en un mes, les da igual. Entonces, cuando el impío llega hasta el final, a ese nivel, es como que alguien ya está perdido ahí. Porque mientras el malvado se aprecia a sí mismo, todavía hay redención posible. Porque el tipo, como se dice, le podés tocar el orgullo, como diciendo... Escuchame, Roberto, no te vas a dejar hundir. Dale, que vos podés. Eso lo levanta, ¿no? Es el orgullo de cómo no voy a poder. Pero cuando llega un punto que te desprecias hasta vos mismo, no solo a los demás, a vos, ya no hay nada que hacer, ¿no? Porque ¿de dónde te vas a agarrar? Si ya nada te importa. Pero la otra manera de entenderlo es que cuando el impío llega al fondo del mal, todo lo desprecia. Es decir, cuando el impío realmente toca fondo, ahí puede salir. Es decir, acá puede darse, este tocar fondo puede tener una posibilidad, porque, como decía William Blake, el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría, ¿no? Es decir, yendo hacia el extremo de no sé, del mal llegas al bien o del bien llegas al mal, es decir, los extremos se tocan. Entonces, cuando un impío llega al fondo del mal, es como que se hartó, se cansó, ¿no? Está esa sensación y se puede apelar a ella. Lo que pasa que no toda persona que llega a ese estado tiene la conciencia como para dar ese, como quien se cae en una piscina y pisar fuerte contra el fondo para poder salir. No todos pueden. Entonces dice, despabilate y ponte alerta. Despabilar tiene que ver con el pabilo de una vela, que es el hilito que tiene. Bueno, despabilar significa limpiarlo para que, o una lámpara de aceite, ¿no? Despabilar significa esas partes que se van quemando, se van poniendo negras, a veces por el aceite, hacen que la llama ya no brille tan bien, que se vaya apagando. Entonces despabilar ese pabilo implica mejorarlo. Entonces despabílate, mantente alerta, dice. Aquí se trata de eso. Cuando una persona se sume en la vida cotidiana y la vida cotidiana te traga con sus rutinas, con el darle importancia o aprecio a lo que no lo vale, cuando pasa eso te olvidaste. Es justamente amnesia, lo contrario a anamnesis. Anamnesis es recordar, mientras que amnesia es olvidar. Cuando en la antigua Grecia, creo que es en el Timeo, me parece que cuenta, en la República, que está el mito de Er, donde se cuenta cómo
en Platón, en los diálogos, cuenta cómo los muertos, una de las cosas que les suceden cuando van al mundo de los muertos es que beben de un lago, que es el lago Leto, me parece que se llama, que es donde al beber te olvidas de todo tu pasado, de todo lo que hiciste hasta ahora. Te olvidas de todo, no sabes ni quién sos. Por eso, lo contrario al lago llamado olvido, el leto o el lete, es aletheia, ¿no? El aletheia es lo contrario de beber de ese lago, es recordar, ¿no? Recordar, volver de ese olvido, ¿no? Ese lago te hace olvidar, bueno, volver de eso. Entonces se trata de estar alerta, pero tampoco es una alerta tenso y una alerta para ganar cosas. Acuérdese cuando ya nos dijo Bernardo más arriba, con sus máximas, decía, desprecia el mundo. O sea, si haces todo esto para ganar algo, y el mundo puede ser el mundo post-mortem, si haces todo para ganar a Dios, fuiste, o sea, perdiste, está mal, no vas a ninguna parte, girás en círculos, porque de nuevo te estás apreciando, ¿no? Y él te dice, despréciate a ti mismo, y desprecia sin despreciarte, perdón, desprecia despreciarte. Entonces, despabilate y ponte alerta. Uno puede meditar, uno puede, no sé, rezar y estar totalmente dormido, o sea, despierto con los ojos, pero dormido interiormente, porque está en otra cosa. Y esto es cuestión de costumbre. Cuando uno acostumbra a estar atento, uno está atento. Pero si uno acostumbra a estar desatento, sigue desatento. Hay una ley física que dice que todo cuerpo que está detenido tiende a permanecer detenido a menos que una fuerza externa lo ponga en marcha. Y a su vez, todo objeto que está en marcha tiende a permanecer en marcha a menos que otro objeto lo frene, ¿no? Como por ejemplo la fricción. Si una bola de billar no tuviera la fricción del paño, la fricción del aire, la fricción, supongo, de la atracción gravitatoria, bueno, avanzaría por siempre. Entonces, despabilate y ponte alerta. Que te horrorice el yugo que te viene encima y te oprime con su odiosa esclavitud. No te está diciendo que te horrorice, que te oprima tu jefe. Esas son otras cosas que las solucionarás o no. Lo que te está diciendo es, date cuenta, horrorízate, que te dé realmente repulsión, el yugo, la carga. El yugo es lo que se le unce a los bueyes para que tiren del arado. Bueno, ese yugo que te viene encima y te oprime con su odiosa esclavitud es el yugo de la dependencia, es el yugo del miedo, es el yugo del deseo. Bueno, date cuenta cómo eso te esclaviza. Date cuenta cómo te estás volviendo, como decía Heidegger, un ser inauténtico, que va y se compra el mismo pantalón que se compran todos porque todos se lo compran, que siente miedo a tal cosa porque todos lo sienten, que vota a tal partido político porque todos lo votan. Es esa actitud de la masa, del rebaño, ese es el ser inauténtico que decía Heidegger. Por eso dice, horrorízate. Cada vez que veas eso y que te veas dependiente, no tienes alma. Eres mente. Eres simplemente una mente que hace cosas para obtener un beneficio y que ya se ha insensibilizado tanto que ni se acuerda que está en esa situación calamitosa. Anthony de Melo creo que contaba una historia, ¿no? Un cuento de un hombre que se había caído en un pozo lleno de heces, no de lodo, de heces, y quedó sumergido hasta la barbilla. Entonces, alguien que pasaba por ahí lo vio en esa situación miserable, imagínese, en un pozo lleno de heces, un olor, e intentó acercarle un palo, extenderse, y le dijo, mire, agárrese de acá que yo lo saco. Y él dijo, no. Le dijo, solamente no haga olas. O sea, lo único que le pedía era que no le moviera esas heces como para que le entren en la nariz. O sea, no quería que lo saquen. Se había acostumbrado. Uno se acostumbra a todo. Uno se acostumbra a que lo maltraten, uno se acostumbra a que lo desprecien, uno se acostumbra a despreciarse, uno se acostumbra a depender, a tener miedo. Uno construye la vida en base a lo que tenga, a veces al odio, al miedo, porque es mejor que nada. Entonces dice,
que te horrorice el yugo que te viene encima y te oprime con su odiosa esclavitud. No creas que solo quien sirve a un único señor es esclavo, sino también el que sin serlo está a disposición de todos. Entonces fíjese, no solo quien sirve a un único señor es esclavo, sino el que sin serlo, sin ser un esclavo, está diciendo, no te creas que el que es esclavo de esclavitud, de esclavo de que te lo tomaron de prisionero de guerra y lo usan de esclavo, ¿no? Como, no sé, los romanos tenían de esclavos, qué sé yo, griegos. No pienses que es solamente ese caso, que ese es algo muy evidente, sino también el que, sin ser un esclavo de nombre, está a disposición de todos. ¿Vio esas personas que no son nadie? Que si las llamas por teléfono a las 3 de la mañana, están dispuestas a ayudarte en lo que sea, pero no porque son buenos o no porque son puro corazón, simplemente porque no son. Hay gente que como no es a través de los demás. Son gente que no tiene motivaciones, no tiene búsquedas, no tiene intereses, solamente vive para los otros. Sale a pasear con los otros, se encuentra con los otros, comparte con los otros. ¿En qué consiste su vida? Quizá trabajar, comer, dormir, y después su vida está siempre relacionada con cuidar a alguien, ocuparse del otro, reunirse con los amigos. No hay nadie ahí. Es un ser hueco, o sea, no tiene contenido. O sea, si uno dice, bueno, fulanito, le dice así, por ejemplo. A ver, Roberto, ¿qué te hace diferente de todos los demás? ¿Qué considerás que es lo que vos sos en tu fuero interno? Bueno, me gusta jugar fútbol con los amigos. No, eso es algo que haces con tus amigos. Vos, ¿qué te agrada? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, yo cuido a mi madre y a mi tía. No, de nuevo, esas son cosas que te tocan hacer. Vos, en tu interior, ¿cuál es tu valor? ¿Qué te gusta? ¿Qué dirías que es lo que te diferencia de todos? Me mataste, no sé. Eso es lo que suele pasar. Eso es una persona que no es una esclava, que no es que lo explota. La versión moderna sería un jefe que te explota. No hay un jefe que lo explota. Pero es alguien que no es. Es alguien que no tiene nada. Está vacío por completo. Entonces dice, sino también el que sin serlo está a disposición de todos. No existe peor ni más opresora servidumbre que la esclavitud de los judíos, dice. Allí donde vayan, la llevan consigo. Aquí hay un poquito obviamente, de xenofobia, pero tengan en cuenta que Bernardo de Claraval proviene de una época donde estaba muy firme la idea de que los judíos mataron a Jesús, ¿no? Con esto de que crucifíquenlo, ¿se acuerda? Barrabás y Jesús, que Jesús en realidad también era judío, pero bueno, es la idea que quedó y perduró por mucho tiempo, por eso se echó a los judíos de aquí de España y bueno, demás. Entonces, dice, no existe peor servidumbre que la de los judíos, ¿no? Opresora. Allí donde vayan la llevan consigo y en todas partes son molestos para sus señores. Confiésalo también tú, por favor. ¿Dónde te sientes libre? ¿Dónde te ves seguro? ¿Dónde eres tú mismo? ¿Ve cómo tiene esta beta psicológica? A todas partes te sigue la confusión, te invade el bullicio y te oprime el yugo de la esclavitud. Te está proponiendo una confesión, pero no la confesión que vas ahí con el cura y te confesás porque es un sacramento, no. Te está diciendo, reconoce un estado. Parte del camino de la psicología profunda es reconocer, por ejemplo, la sombra, ¿no? Reconocer lo inconsciente, reconocer lo que está postergado, lo que no ves, ¿no? Cuando uno vive una vida cotidiana, vacía, vacua, uno tiene un callo y ya no siente. Bueno, no solamente después depende de estímulos muy fuertes para poder sentir algo aunque sea, por eso uno acaba odiando con todas las fuerzas, porque es la única manera de sentir, ¿no? Que estás vivo. Para estar vivo hay que sentir y saber que sentís, las dos cosas, ¿no? Pero si tenés una piel muy gruesa porque aprendiste a insensibilizarte, lo que tenés que sentir para sentir tiene que ser muy fuerte. Entonces eso genera pueblos
que luego se convierten en brutales, no sé, asesinos o guerreros, porque necesitan que haya problemas, pero problemas grandes, porque si no, ya no sienten. Entonces, te dice, confiésalo tú, por favor, dice, ¿dónde te sientes libre? Te hace esas preguntas. Si uno se pregunta, ¿dónde me siento yo libre? ¿Soy libre? ¿Dónde te ves seguro? Le dice. O sea, ¿encuentro seguridad en alguna cosa? ¿Dónde está esa seguridad? ¿Me la da qué? ¿Comprar? ¿Me la da consumir? ¿Dónde me da? ¿Dónde me siento seguro? ¿Estoy seguro en esa especie de atalaya interna de mi silencio interior o estoy seguro solo cuando fulanita dice que me ama y me promete amor eterno? ¿Dónde eres tú mismo? Y yo pregunto, ¿en algún sitio eres tú mismo? ¿O siempre estás mezclado con otros? ¿Siempre eres el producto de otros? La sociedad, el partido político, los amigos. ¿En algún momento eres tú? A todas partes, fíjese que esto tiene mucho que ver también con los ejercicios espirituales de San Ignacio, Ignacio Loyola, que se basan en eso, en definirte, en darte cuenta quién eres, quién sos realmente. Ese definir tiene que ver con tomar conciencia de aspectos inconscientes. ¿Y cómo se toma conciencia de eso? Preguntándose, haciéndose preguntas. Confiésalo, te dice, cuando lo tenés que decir, sea que se lo digas a otro, o te lo digas a vos, o lo escribas en un diario, pero esa confesión, ¿no?, es una manera de verse, de reconocerse y de descubrirse, pero tal como lo plantea San Bernardo, como un ser realmente independiente. Te está diciendo al principio, citando a Pablo, con gusto soportáis a los insensatos vosotros que sois sensatos. No consiste, aclara San Bernardo, la paciencia en consentir que te degraden hasta la esclavitud cuando puedes mantenerte libre. Pero la pregunta es, ¿mantenerte libre? ¿Eres libre? ¿O siempre fuiste un esclavo, como Neo en Matrix, ¿no? Siempre fuiste un esclavo de la Matrix, ¿no? Entonces dice, a todas partes te sigue la confusión, te invade el bullicio y te oprime el yugo de tu esclavitud. Te está describiendo, es una frase fuerte, pero tiene como fin que uno recapacite, que uno diga, sí, momento, San Bernardo tiene razón, necesito un cambio, necesito empezar a ser, ¿no?, a ser auténtico, ser yo, no ser el producto de. Hasta aquí vamos a ver hoy, ve qué interesante que es esta visión de alguien que vivió, mire, le repito, nació en 1091, ¿no? Ahí nació, 1091, así que del año 1000 del milenio, ya estamos a 2019, más o menos, si él nació en el 1009 dijimos, ¿no? Así que serían 1010, 1091 nació, bueno, hace un montón, el tipo nació hace un montón. Así que imagínense, alguien que nació hace un montón tiene estas ideas reflexivas profundas. No había internet, no había acceso a libros como hay hoy de manera tan simple, se copiaban a mano y cosas por el estilo. Así que imagínense esta manera de pensar profunda que apela a la reflexión, como ya estaba. Y hoy en día que hemos avanzado tanto, entre comillas, a veces no está, ¿no? Y somos más vacuos de lo que quizá alguien de esa época, que dentro de todo, con la opresión que usted quiera, tenían por lo menos un marco de contención de una tradición religiosa que amparaba y generaba una comprensión de la realidad distinta. Nosotros estamos bastante perdidos porque hemos perdido el contacto con lo mítico, con esa dimensión del cuento, del mitos, ¿no?, de lo profundo. Así que hasta aquí vemos. Le recuerdo que, lo continuaremos en una siguiente ocasión. Le recuerdo que está disponible mi libro en Amazon. Puede conseguirlo en los distintos mercados de Amazon en formato digital y en formato papel. Se llama Sadhana, el camino interior. La tradición primordial a la luz del hinduismo alegórico. Un libro que, aunque tenga ese nombre tan rimbombante, es muy sencillo y a la vez muy profundo, para tener puntos de partida para hacer este tipo de reflexiones. Invito a todos también a que participen de nuestro grupo de Telegram. Solo tienen que entrar a Telegram, instalarlo y pedirme que lo sume al grupo de la Espada de Damocles.
Por otro lado, también siguen como siempre los cursos que doy de distintos temas. Lo que más suelo impartir, que me gusta mucho, es el tema del tarot, en una visión psicológica, profunda, reflexiva. También astrología y otros temas que cada persona me va planteando y los vamos desarrollando a modo de programa de estudio. Por otro lado, también siguen los reordenamiento vital. Son sesiones, todo esto lo hacemos a través de Skype, sesiones mediante las cuales vamos aclarando muchas de las cuestiones que va planteando quien consulta, el consultante de estas sesiones de reordenamiento vital, preguntas y cuestiones que pueden ser desde cuestiones de bloqueos, cuestiones de miedos, cuestiones de amorosas, cuestiones de dudas internas, de crisis existenciales. Todo ello no de una manera directiva de mi parte, no dando consejo, sino simplemente ayudando a echar luz sobre eso, sobre lo que se está planteando, ayudando más que nada con preguntas a su vez, no con directivas. Para todo esto puede comunicarse también a mi correo pablojorgeveloso@gmail.com. Y vamos a nuestra cortina de despedida, que ya la ponemos. A ver si encendió ahora. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos encontramos en la próxima ocasión. Buena semana, buena vida para todos y... Avanti Damocleanos. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... Avanti Damocleanos.